La epiqueia nos salva el día. Por Patrick Henry Omlor. Fragmento de la correspondencia con el falso obispo tucista Giles Butler. Traducción automática. Puede encontrar la correspondencia completa en la descripción del audio. http://3ubs.barra-tu-bisiap-giles.pdf. La epiqueia nos salva el día. Repasemos algunas verdades sobre la epiqueia, tal como las explica el padre Lawrence Joseph Riley en su libro de Historia, Naturaleza y uso de epiqueia en la teología moral, copyright 1948. En resumen, se puede concluir que en lo que respecta a asuntos que tocan la esencia del sacramentos, siempre se excluye el uso de epiqueia. Página 344. En cuanto a la esencia de estos sacramentos, lo que se ha explicado anteriormente de todos los sacramentos les es aplicable, es decir, que la epiqueia nunca es lícita. Página 347. Epiqueia. No es un acto de jurisdicción. Páginas 231-232. Está de acuerdo en que se excluye a epiqueia en todo intento de obtener jurisdicción. Estás de acuerdo que sin que se obtenga jurisdicción por algún medio, los obispos y sacerdotes no pueden absolver los pecados en confesión. A lo sumo, la epiqueia puede disculpar al individuo del precepto, pero nunca puede conferir el capacidad de actuar. Epiqueia no puede otorgarle el poder que ahora no posee, ni epiqueia puede restaurar el poder que la ley ha retirado. Para tal otorgamiento o la restauración del poder se requiere un acto positivo. Página 387. Está de acuerdo en que epiqueia nunca puede conferir a un obispo la capacidad de realizar el acto de consagrar otro obispo sin mandato papal. Está de acuerdo en que epiqueia nunca puede otorgar a nadie autoridad, jurisdicción o misión en la Iglesia Católica. Estás de acuerdo en que epiqueia no otorga sobre los clérigos tradicionalistas el poder que necesitan para fundar cuerpos religiosos, o el poder de recibir votos en nombre de la Iglesia. Está de acuerdo en que epiqueia no puede restaurar el poder de jurisdicción, que obispos y sacerdotes perdieron cuando se unieron a la secta no católica Nahavas Ordo. Estás de acuerdo que la jurisdicción solo puede ser restaurada por un acto positivo de alguien que tiene jurisdicción por sí mismo. Estás de acuerdo, por lo tanto, que los obispos que perdieron su jurisdicción al unirse a una secta no católica solo pueden recibirla otra vez por un acto positivo de un papa. De Angelo se esfuerza por demostrar que prácticamente todos los canonistas modernos consideran que la epiqueia es un instituto puramente moral o ético, teniendo vigencia únicamente en el fuero interno. Página 6. Íntimamente conectado con este problema está la cuestión de si la epiqueia tiene o no alguna de pie en el foro externo. Parecería ser el consenso bastante general de autoridades hoy que no lo ha hecho escribiendo en Apollinaris. De Angelou señala que Santo Tomás considera que la epiqueia es una mera elemento moral, y que los escritores modernos creen que se refiere solo a la moral, y no a asuntos jurídicos. Vanove sostiene que, dado que epiqueia no es un acto de jurisdicción, a valor solo en el foro interno. Hilling parece casi renuente a dar una posición a epiqueia en absoluto. Creyendo que prácticamente equivale a la autodispensación, que está en contradicción de la ley como norma vinculante, concluye a lo sumo que puede ser reconocida en al foro interno. Páginas 232 a 233. Pero el punto aquí es que, a pesar de la existencia y necesidad de este elemento objetivo, los efectos de la epiqueia se limitan al foro interno. La falta de inmutabilidad y falta de la culpa por transgredir la letra de la ley solo tiene valor en ese foro. Página 235. Está de acuerdo en que el foro interno se refiere a la confesión, mientras que consagrar obispos, predicar sermones, fundar cuerpos religiosos y aceptar votos religiosos en nombre de la Iglesia, todo pertenece a el foro externo. El padre Riley ha citado a Santo Tomás y a estos otros autores para enseñarnos que epiqueia no es un acto de jurisdicción, y los teólogos nos han dicho que epiqueia tiene valor solo en el foro interno. No pertenece la consagración de obispos a cuestiones jurídicas. Pero recuerda eso, epiqueia no se refiere a asuntos jurídicos. No cabe duda de que la mayoría de los teólogos rechazan total y explícitamente cualquier posibilidad del uso lícito de epiqueia en materias que involucren la ley natural. Vázquez afirma definitivamente que epiqueia no tiene lugar en referencia a la ley natural. Ese no hay lugar para la epiqueia en referencia a la ley natural, es la firme opinión de Suárez. Página 266. La función esencial de la epiqueia es enmendar o corregir leyes que son deficientes. Pero ella, ley natural, nunca puede ser deficiente, sostiene Malderus, y por lo tanto, la epiqueia nunca puede ser permitido al respecto. Página 272. Artículo 3. Tesis: epiqueia no puede aplicarse a los preceptos de la ley natural. Un estudio cuidadoso del problema en cuestión parece conducir claramente a la conclusión de que epiqueia, entendida como una corrección de la ley donde sea deficiente por la universalidad de su expresión, puede que nunca se aplique a la ley natural. Página 276. El padre W. Humphrey, en su libro, Elementos de la vida religiosa, nos recuerda en la página 42, el Papa Inocencio III decretó que ninguna orden religiosa debería erigirse en el futuro sin la aprobación del soberano pontífice, es decir, el Papa, ph.
Aprobación de alguna manera fue siempre, desde el principio de la Iglesia de Cristo, necesaria para la introducción en la Iglesia de un nuevo cuerpo religioso. Esta aprobación es, por así decirlo, una canonización, por la cual el instituto se presenta pública y autoritariamente como santo. La necesidad de aprobación no surge solo del derecho canónico. Está fundado en la ley de la naturaleza. La aprobación de un papa es necesaria para una nueva orden religiosa. Está de acuerdo con que la aprobación de un obispo católico válido, lícito, que tiene jurisdicción ordinaria siempre fue necesario para introducir un nuevo cuerpo religioso en la Iglesia. 1. Está de acuerdo en que la aprobación para fundar un nuevo organismo religioso es fundada en la ley de la naturaleza. 2. Está de acuerdo en que no se puede recurrir a epiqueia para permitir que uno violar, desobedecer o contravenir alguna ley de la naturaleza. 3. Está de acuerdo en que un obispo debe poseer autoridad y jurisdicción en la Iglesia católica para ser calificado, capaz y competente para dar aprobación y sanción a un organismo religioso. 4. Está de acuerdo en que ninguno de los clérigos tradicionalistas posee autoridad y jurisdicción en la Iglesia católica. 5. Está de acuerdo en que ni siquiera uno de estos nuevos los cuerpos religiosos recibieron la aprobación necesaria de un obispo con jurisdicción y autoridad. 6. Está de acuerdo en que los miembros de estos nuevos cuerpos religiosos ya no son sacerdotes, hermanos o hermana en la Iglesia católica que cualquier otra persona, como su cazador de perros o cartero local. 7. Estás de acuerdo en que epiqueia no salva el día. Epiqueia no quita las leyes indeseadas de Dios. Estudie más del libro del padre Riley, La historia, la naturaleza y el uso de epiqueia en la teología moral. El uso lícito de epiqueia en todos y cada uno de los casos está condicionado a la existencia del hecho que la ley es deficiente. Ahora bien, cualquier ley en la que no pueda haber defecto alguno por parte del legislador o parte del promulgador, o por parte de la materia, excluye toda posibilidad de corrección. Y por tanto de epiqueia. Porque un defecto en la ley no puede rastrearse a ninguna otra fuente que no sea una o más de los tres nombrados. Página 280. El Papa Pío XII enseña muy claramente sobre los que participan en la consagración de los obispos sin la aprobación del Papa. 48. En consecuencia, si esta consagración se hace en contra de todo derecho y ley y por este crimen se ataca seriamente la unidad de la Iglesia, una excomunión reservado especialísimo modo a la sede apostólica, que es incurrido automáticamente por el consagrador y por cualquiera que haya recibido la consagración en conferido irresponsablemente. Ad Apostolorum Principis está de acuerdo en que la epiqueia no se puede utilizar para eludir la necesidad de un mandato papal. Ninguno de los hay tres condiciones necesarias para usar epiqueia. No hay defecto por parte de 1. El legislador, Papa Pío XII. 2. El promulgador, Papa Pío XI promulgó definitivamente esta ley con la aprobación de Dios y su Iglesia católica. 3. La materia, es un asunto de suma importancia. Estudie más del libro, La historia, la naturaleza y el uso de epiqueia en la teología moral. Ninguna autoridad humana tiene el poder de cambiar lo que Cristo mismo ha establecido para el alcanzar la salvación. Página 333. Está de acuerdo en que Jesucristo estableció que los obispos de su Iglesia reciben su jurisdicción y misión a través del Papa para trabajar por la salvación de las almas. Está de acuerdo en que Jesucristo estableció que a menos que los obispos reciban su jurisdicción y misión a través del Papa, no serán enviados, y que son clérigos no católicos. Los clérigos tradicionalistas intentan cambiar lo que Cristo mismo ha establecido, pero, por supuesto, han fracasado y siguen siendo no católicos. Está claro, por supuesto, que si la Iglesia hace una declaración infalible de la ley divina sobre algún punto que no puede haber epiqueia, aunque la declaración está incorporada en una fórmula humana. Página 357. La Iglesia católica ha hecho una declaración infalible de que la Iglesia durará hasta el fin de los tiempos y permanezca tal como era en la época de los apóstoles, es decir, como Jesucristo la fundó. Ver Mortalium Animos por el Papa Pío XI. 1. Está de acuerdo en que los apóstoles tenían una misión, autoridad y jurisdicción. 2. Estás de acuerdo en que, por lo tanto, siempre habrá obispos vivos que tengan una misión, autoridad y jurisdicción. 3. Está de acuerdo en que cada obispo recibe su misión, autoridad y jurisdicción directamente, de un verdadero papa. 4. Está de acuerdo en que solo aquellos obispos que recibieron autoridad y jurisdicción de un papa continuar la apostolicidad de la Iglesia. 5. Está de acuerdo en que ningún obispo en el tradicionalista las sectas del movimiento tienen una misión, autoridad o jurisdicción. Está de acuerdo en que nunca podrán invocar epiqueia para obtener una misión, autoridad o jurisdicción. Está de acuerdo en que se sigue que sus sectas no tener apostolicidad, y por lo tanto los miembros de las sectas del movimiento tradicionalista pertenecen a grupos no católicos religiones. El propósito de una ley invalidante es proteger y promover el bien común, alejarse del fraude, el engaño y otros posibles males de la sociedad. Como toda ley, la ley invalidante se establece por el bien común, pero existe una especial conexión entre esta ley y el bien común, que no se encuentra en otras leyes.
Allí son ciertas instituciones jurídicas públicas tales como elecciones, votos, beneficios y contratos que pueden contribuir en gran medida al bien o al daño de la comunidad y que están esencialmente relacionados al orden público. El bien común exige uniformidad y certeza sobre estas instituciones. Por tanto, deben estar regulados por la ley. Leyes que simplemente prescriben o prohibir no son suficientes para salvaguardar estas instituciones contra peligros como el fraude, coacción, secreto o falta de debida decencia y respeto a su naturaleza pública y religiosa. La ley, por tanto, establece determinadas condiciones para su vigencia, determinadas formalidades mediante las cuales su validez es demostrable públicamente. Página 374. La ley de la Iglesia infalible establece ciertas condiciones para la validez de los votos religiosos. Hacer está de acuerdo en que Epiqueia nunca podrá suplirlos cuando no se cumplan las condiciones exigidas por la ley. Dos condiciones necesarias para los votos religiosos válidos son: 1. Un año de noviciado debidamente realizado en un instituto aprobado por la Iglesia Católica. 2. Superiores legítimos con jurisdicción ordinaria o delegada. Aceptar los votos en nombre de la Iglesia está de acuerdo en que ninguna persona de la comunidad CMRI, la comunidad franciscana u otra las sectas tradicionalistas han profesado alguna vez votos religiosos válidos mientras estaban en el movimiento tradicional. Vos si están de acuerdo en que nunca han hecho un año adecuado de noviciado en un instituto religioso aprobado por la Iglesia Católica Iglesia y que ni siquiera una de las sectas del movimiento tradicional tiene legítimos superiores con jurisdicción, la necesidad de invalidar leyes es constante. Tales leyes, se dice de nuevo, se basan en la peligro de fraude, en el orden público y la decencia pública. Página 374. Ves ahora cuán malvado, incorrecto y contrario a la verdad, el orden correcto y la Iglesia de Dios, es decir, el derecho canónico no se aplica en estos tiempos. No. Hay casi ningún punto de mayor trascendencia en relación con una ley invalidante que el hecho de que anula el acto en cuestión a pesar de que el sujeto es invenciblemente ignorante de la ley o su aplicación. Así, el Canon 16, sección 1 dice: la ignorancia de irritantes o incapacitantes las leyes no los exime, salvo que expresamente se establezca lo contrario. El primario: la preocupación de una ley invalidante es el bien común, no simplemente una obligación de conciencia, y el bien común exige que se mantenga el efecto de una ley invalidante. Página 381. Laru califica de común la opinión de que las leyes que, ipso facto, invalidan muy raramente admitir el uso de Epiqueia. Porque el bien común exige que estas leyes mantengan su efecto. Página 383. Decimos que un acto que es invalidado simple y absolutamente por la ley, nunca puede por Epiqueia, solo se ejecutará válidamente en contra de las palabras de la ley. Página 386. Aquí tenemos a la Iglesia Católica enseñándonos que la Epiqueia no satisface la necesidad de: 1. Un año válido de noviciado. 2. Un superior con jurisdicción ordinaria. 3. La aprobación necesaria para un nuevo religioso cuerpo. También deberíamos aplicar esta enseñanza de la Iglesia Católica sobre Epiqueia a las leyes relativas a la mandato papal, la necesidad de jurisdicción para absolver de los pecados, la necesidad de jurisdicción para recibir conversos en la Iglesia, y para continuar la apostolicidad de la Iglesia. Si hay una duda sobre un contrato ya hecho, entonces la Epiqueia usada posteriormente no hacer válido lo que ya es inválido. Página 387. Está de acuerdo con que los votos religiosos, matrimonios, consagraciones, ordenaciones y confesiones inválido por las leyes de la Iglesia Católica, no puede posteriormente ser invalidado por Epiqueia. Finalmente, en la medida en que un matrimonio sin las formalidades prescritas por el Concilio de Trento es preocupado, Suárez insiste en que no es válido. Las palabras del concilio son explícitas y precisa: permitir la desviación de ellos en un caso abriría la puerta a otras excepciones, con el consiguiente perjuicio tanto de la fuerza como de la intención de la ley. Página 388. Las palabras del mismo Concilio de Trento son también explícitas y precisas cuando dice que sin jurisdicción un sacerdote no puede absolver pecados. El mismo concilio también enseña que sin un año adecuado de noviciado, no se puede hacer una profesión religiosa válida. La ley también es muy explícita y precisa que declara la necesidad de un mandato papal. Está de acuerdo en que permitir la desviación de ellos en un caso sería abrir la puerta a otras excepciones, así como al consiguiente detrimento tanto de la fuerza como de la intención de la ley. Es la opinión de Erinx que normalmente, de acuerdo con la opinión aceptada de los autores, Epiqueia no es aplicable a leyes invalidantes. Esta creencia se basa en una doble razón: primero, ningún acto sin su forma sustancial puede ser válido, y en segundo lugar, la incapacidad de un individuo para realizar un acto específico no puede ser eliminado por Epiqueia. Página 388. Ahora los obispos tienen una incapacidad para realizar el acto específico de obtener un mandato papal. Hacer está de acuerdo en que tal problema no puede ser eliminado por Epiqueia. Catalanus sostiene que si la ignorancia, que es completamente invencible e inculpable, no puede hacer válido un acto, seguramente ninguna causa, por justa y urgente que sea,
puede hacer válido un acto que de lo contrario es nulo. Vandenberg es bastante definido en su opinión de que en referencia a las leyes que ipso facto invalidar actos, epiqueia no se puede utilizar. Página 390. Las siguientes tres leyes invalidan el acto de profesar votos religiosos ipso facto siempre que sea no todo cumplido. 1. Debe haber un año completo de noviciado debidamente realizado. 2. Solo la Iglesia acepta votos a través de alguien que tenga jurisdicción ordinaria o delegada. 3. El cuerpo religioso debe recibir una aprobación válida real, definida y específica en la Iglesia a través de alguien que tenía jurisdicción delegada. Prácticamente todos los autores que tratan de epiqueia insisten en que solo se puede usar con la mayor discreción y prudencia. Recurrir arbitrariamente a ella sería peligroso y abriría la puerta a todo tipo de abusos. Página 189.